paso al tercer panel, prueba electrónica. Disertarán los doctores Agustín Bender, Darío Beltani y Carola Capuano Tomei. El doctor Agustín Bender preside el Instituto de Derecho Informático del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Es jefe de trabajos prácticos con curso a cargo del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Universidad de Buenos Aires. En lo relativo al tema prueba digital, dicta cursos de actualización online y presenciales y ha publicado artículos en La Ley, El Dial, UTSUPRA, Alfaredi y RIUS. El doctor Darío Beltani es director del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mercedes. Es miembro de la Comisión de Alta Tecnología del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es autor de numerosas publicaciones. La doctora Carola Capuano Tomei es subdirectora del Instituto de Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados de San Isidro. Se desempeña como auxiliar letrada de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 1 de San Isidro. Una vez finalizado el presente panel, pasaremos a retirar y formular las preguntas del público. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer al colegio por la invitación y por fomentar estas jornadas que resultan de mucho interés académico y profesional para todos nosotros, para intercambiar experiencias y demás. En mi caso, primero voy a poner la presentación, a pesar de que es muy mala. Los PowerPoint son adrede malos, quiero que lo sepan. Ahí va. En mi caso voy a hablarles de la producción extrajudicial de prueba electrónica, que es algo que creo que nos atañe a todos como letrados. Es decir, no voy a hablar tanto del sistema, Augusta, MEB, etcétera, que ya venimos escuchando, sino que voy a hablar del otro lado del mostrador. Es decir, nosotros como abogados, los abogados que ejercemos la profesión y tenemos que producir prueba electrónica cada vez más, porque la realidad es que cada vez es más necesario probar por este tipo de medios los hechos de cualquier tipo de causa, civil, penal, de familia, lo que quieran. Ya en prácticamente cualquier causa vamos a tener la necesidad de producir algún tipo de prueba electrónica o digital. Y dentro de en ese contexto yo voy a intentar mencionar brevemente cuáles son los principales problemas de la producción de este tipo de prueba en general y cómo podemos ahorrarnos mucho tiempo y eficientizar los tiempos del proceso si podemos producir esta prueba extrajudicialmente. Y luego cómo podemos introducirla en el proceso de un modo válido, ¿bien? Teniendo en cuenta las particularidades de los medios electrónicos. Para esto necesariamente quiero hacer una introducción muy breve de lo que hace tiempo venimos algunos mencionando como la pretensión informática, que es una pretensión procesal particular que se está dando cada vez más en el último tiempo porque se refiere a cuestiones, a hechos que han sucedido en el ámbito digital. Entonces ya no tenemos un contrato entre partes y luego un incumplimiento, sino que tenemos de repente una agresión en una red social. Entonces, cuando esto ocurre, cuando todo lo que tenemos que probar ocurrió en el ámbito digital, esto es lo que para algunos postulamos como una categoría, si se quiere, dogmática, la pretensión informática. ¿Y cuál es el tema de la pretensión informática? Que nos obliga a probar absolutamente todo. Vean que en el ejemplo que yo daba de una agresión, una ofensa en una red social, si a cualquiera de nosotros viene un cliente a vernos porque hubo una publicación en un diario, en un medio, en cualquier lugar, en cualquier diario, medio tradicional, digamos, ¿no?, que lo agravia, bueno, deberemos ver la publicación. Si la publicación menciona a nuestro cliente con nombre y apellido o lo identifica de modo indubitable, podremos iniciar una causa debiendo acreditar que lo básico, que la publicación se publicó y que mencionó a nuestro cliente. Perfecto. No hay que probar, digamos, que nuestro cliente existe y o quién es nuestro cliente. Con su nombre y apellido, con sus datos filiatorios es suficiente. Ahora, si el agredido fue agredido a través de Twitter, por ejemplo, y por lo tanto lo que fue agredido fue una cuenta de Twitter, un @algo, en mi caso mi cuenta de Twitter es @jdbelt, esa es mi cuenta de Twitter. Si alguien me agrede y yo tengo que iniciar una acción, digamos, derivada de esa ofensa,
algo que deberé probar es que soy el titular de la cuenta agredida. Es decir, no solamente deberé probar la agresión y deberé procurar acreditar quién me agredió, sino además que soy el agredido. Entonces, este tipo de cuestiones determinan que cuando estamos ante una pretensión informática, es decir, una pretensión derivada de hechos o actos que han ocurrido en plataformas digitales, el esfuerzo probatorio es mucho mayor que cuando estamos ante una pretensión tradicional donde tenemos soportes físicos que acreditan hechos, digamos, ¿no? Después hay una categoría intermedia que tiene que ver con que se hayan celebrado, por ejemplo, un contrato tradicional y que luego el cumplimiento de ese contrato deba ser acreditado por medios electrónicos. Por ejemplo, por un WhatsApp. Hay jurisprudencia que ha admitido que por WhatsApp se acredite la concertación de una comisión o un pago. Ahora acaba de salir una jurisprudencia que no ha admitido en el marco de un ejecutivo que se pruebe con un mensaje de texto o un mail un pago, por ejemplo. Pero digo, eso sería una pretensión tradicional con elementos informáticos. ¿Cuál es el problema que se nos presenta? ¿Cuáles son los principales problemas que se nos presentan cuando queremos probar algo que ha ocurrido en un medio electrónico? O tenemos que generar esta prueba electrónica. Bueno, lo principal y más desesperante es la temporalidad, la fugacidad del contenido. Es decir, si alguno ha tenido que participar en alguna causa donde hay que probar algo que está en internet, habrán advertido que puede ser desesperante si la prueba hay que hacerlo un sábado a la noche, si es un contenido ofensivo, si hay que bajar un contenido violatorio de propiedad intelectual, lo que fuera. Si hay que hacerlo un sábado a la noche, es desesperante porque, digamos, uno no tiene a veces las herramientas, el escribano no está, es sábado, al juzgado no podemos ir, salvo que fuera una causa penal, pero aunque fuéramos al juzgado un sábado, no, seguramente no nos iría muy bien. Entonces, y no sabemos si el domingo va a estar el contenido, y no sabemos si el lunes va a estar el contenido. Entonces, ese es un primer gran problema. ¿Cómo hacemos para probar cosas que desaparecen y que después un tuit puede ser borrado? Entonces, nos enfrenta a una situación compleja porque el sistema judicial no tiene las herramientas de rapidez que a veces necesitamos para constatar algo. Entonces, esto nos obliga a tener que hacer un esfuerzo de nuestro lado, de los abogados, para ver cómo lo constatamos. Vinculado con esto, el concepto de cadena de custodia. Tal vez algunos de ustedes, sobre todo los que hagan derecho penal, estarán más familiarizados con este concepto, ¿no? El cómo resguardar todas las instancias desde que obtenemos una prueba hasta que la incorporamos en un proceso, por ejemplo, para evitar que eso pueda ser contaminado. Esto es muy importante también, porque vean que en el ejemplo que yo les decía recién, de un contenido que está en internet y que lo tenemos que probar, lo tenemos que verificar, estuvo el sábado el contenido, el domingo ya no estuvo. Lo pudimos ver el sábado. ¿Qué hicimos? Una captura de pantalla. ¿Qué hicimos? No sé, le sacamos una foto, hicimos lo que... Bueno, ¿cómo garantizamos que eso que hicimos, la captura de pantalla, digamos, cuando la presentemos en un juzgado y la presentemos a los fines de iniciar una demanda, una querella o lo que fuera, contra aquel que puso el contenido, si el que se presenta dice, no, pero eso pudo haber sido alterado, eso no estaba ahí? ¿Cómo garantizamos esa cadena de custodia que le permite a él ejercer, digamos, su derecho de defensa respecto del contenido? ¿Cómo incorporamos todo esto en un proceso? Es decir, con los medios procesales que tenemos en todos los códigos de nuestro país, si bien son amplios, pero no tenemos previsiones específicas para medios informáticos. No hay, como por ejemplo hay en Estados Unidos, un procedimiento especial para la prueba informática. Es decir, tenemos que adecuarla a los medios de prueba que existen en los códigos procesales. Hay que ver cómo, digamos. Y por último, hay un tema con la valoración de la prueba informática o electrónica, que es muy relevante y que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que en la valoración de la prueba informática o electrónica, hay veces que los jueces razonablemente, tienden a pretender aplicar el mismo razonamiento que se aplica para la prueba tradicional. Y la realidad es que no se puede aplicar el mismo razonamiento, porque la prueba electrónica, la prueba informática, tiene reglas que no son las reglas propias, por ejemplo, de la física. Entonces ustedes saben que en la valoración de la prueba, los jueces aplican, por ejemplo, algo que se denomina máxima de la experiencia, que dicen que un juez, si está acreditado en un expediente que un vaso de vidrio se cayó
20 metros y golpeó contra el concreto, no hay que hacer una pericia para darse cuenta que ese vaso se rompió, digamos. ¿Por qué? Porque las máximas de la experiencia indican que si un vaso se cae 20 metros, un vaso de vidrio, y cae contra una roca, se rompe. ¿Bien? Esas máximas de la experiencia, cuando intentamos traspolarlas a la prueba informática, podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque en la prueba informática podemos tener que original y copia es lo mismo, podemos tener ubicuidad, algo puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces, cuando intentamos aplicarle esos criterios tradicionales de valoración, podemos equivocarnos. De ahí que, por ejemplo, la ley de firma digital, sobre la cual después me voy a referir porque quisiera corregir algunas imprecisiones que por ahí se dijeron antes, la ley de firma digital establece dos presunciones. La presunción de autoría y la presunción de integridad. Es decir, la ley de firma digital, que es tal vez una de las primeras leyes que tenemos en materia de tecnología, obliga al juez a valorar la firma digital de un modo determinado. Vean ustedes, es una ley que es vieja, es del año 2000 en realidad. Pero bueno, ya en ese momento lo obligaba. Podemos discutir si estamos hablando de prueba pasada o si estamos hablando de presunciones, pero como sea de un modo o de otro, esa discusión es más bien académica, lo concreto es que el juez tiene que valorar la firma digital como la ley de firma digital le indica, con las dos presunciones que genera. Entonces, sobre esta problemática, lo primero que nos encontramos cuando tenemos que probar o generar prueba electrónica es con dos principales problemas o dos principales temas a resolver. El primero es el que yo ya les adelanté un poco, el constatar contenidos, digamos, ¿no? Es decir, tenemos que verificar que algo ocurrió, que algo pasó en el medio digital o en el entorno digital. Y lo segundo es imputar las acciones, es decir, eso que pasó en el entorno digital, poder entender e imputárselo a alguien, porque si no, que solamente constatemos que hay un contenido en el entorno digital que es ilícito por el motivo que fuera, digamos, no alcanza. No alcanza si no podemos imputarle esa ilicitud a alguien. Estas son las dos cuestiones que tenemos que resolver. Respecto a la primera, ¿cómo constatar? La realidad es que, evidentemente, el medio que tenemos los abogados más intuitivamente a mano es el de la utilización de un acta notarial. Uno dice, bueno, tenemos que constatar un contenido que está en internet, ¿cómo hacemos? Llamamos al escribano. Perfecto. Esa primera respuesta parece adecuada si el cliente tiene los recursos para pagar al escribano, supongo que sí. Pero luego hay un montón de otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el escribano, ¿desde dónde va a hacer la constatación? ¿Cómo la va a hacer? Porque, por ejemplo, a mí me tocó participar en una causa en la que el escribano hizo la constatación desde el estudio de la parte actora, en este caso, ¿no? Era una causa donde lo que se pretendía era, la parte actora era un banco de imágenes que detectó que en un sitio determinado, en un sitio web, habían utilizado imágenes de ese banco sin pagar por ellas. Un tema de propiedad intelectual. ¿Bien? Ya está, era un tema, una causa prácticamente ganada para el banco de imágenes, porque solamente habría que acreditar que el sitio web utilizó, esto es algo que pasa todos los días, que el sitio web utilizó esas imágenes sin pagar y acreditado eso, tiene derecho a un resarcimiento. Después se verá cuánto. Pero en este caso, el escribano que constató esa imagen en ese sitio web, lo hizo, y así dejó constancia en el acta, porque corresponde que deje constancia, lo hizo desde el estudio jurídico del abogado que representa el banco de imágenes. Entonces, digamos, el escribano vio lo que vio, evidentemente. Él vio lo que dice que vio. Ahora, esta es la problemática de la prueba informática. Lo que el escribano vio en la computadora del estudio de abogados del banco de imágenes, ¿era lo que estaba en internet en ese momento? Porque si ustedes conocen, y todos deberíamos conocer mínimamente cómo funciona el sistema de internet, sabrán que cuando están dentro de una organización, por ejemplo, ahora que estamos acá dentro de los servidores del Colegio de Abogados, la organización podría hacer que veamos algo distinto a lo que está en internet. Podría redireccionar la navegación. Entonces, podría haber ocurrido que el escribano fue y el abogado le dijo, métase en este sitio web, el escribano se metió, pero no estaba viendo lo que estaba en el sitio web. Y por lo tanto, el hecho de haber realizado esa constatación de esta forma determinó, por ejemplo, que esa causa básicamente se cayera. Y se cayera
no por redargución de falsedad del acta, porque nadie está diciendo que el escribano mienta. El escribano ve lo que ve, pero no es un técnico ni tiene la capacidad para saber si lo que está viendo es lo que está online o no es lo que está online. Entonces vean cómo, en ese caso, digamos, la mala elección del abogado que orientó al escribano determinó que se frustrara, en ese caso puntual, los derechos de su cliente. Por eso nuestra tarea como abogados, al preconstituir la prueba, al generar prueba electrónica extrajudicialmente, es muy importante, es muy relevante. Puede determinar que un proceso termine bien, es más, hasta puede determinar que nunca inicie el proceso. En algunos casos a mí me ha pasado que en la instancia de mediación, al ver la prueba que uno tiene recolectada y preconstituida adecuadamente, el tema se arregla, digamos, porque es muy contundente cuando la prueba está bien recolectada y bien producida, digamos, extrajudicialmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr? Vean eso, lo que yo les decía, la cadena de custodia, ¿no? En el caso que yo les contaba del banco de imágenes, de algún modo no se garantizó esa cadena de custodia, bajo este concepto amplio que yo les digo, que no es el concepto estricto del derecho procesal penal, pero de algún modo no se garantizó que el escribano estuviera viendo lo que estaba viendo. ¿Qué hubiera sido lo óptimo? Bueno, lo óptimo hubiera sido que el escribano lo hiciera desde su escribanía, y si quieren algo más óptimo todavía, por las dudas, una causa muy importante, una causa en la que uno tuviera mucho interés en juego, que el escribano describa cuál es su proveedor de acceso a internet. Que diga, me conecto a través de Speedy. ¿Por qué? Porque luego podemos tener una segunda prueba, que es, pediremos un oficio, digamos, en subsidio a Telefónica, para que verifique que ese día el escribano navegó. Momento, para poder pedir el oficio de Telefónica y que esto salga bien, antes de esto deberíamos avisarle a Telefónica que guarde los registros de navegación, aspecto que podemos hacer perfectamente, amparándonos en que, en principio, la destrucción de prueba informática que va a ser utilizada en un juicio es un delito. El artículo 255 del Código Penal, luego de la reforma de la ley de delitos informáticos, habilita una interpretación según la cual, si uno le avisa a un prestador que tiene que resguardar determinado registro para luego ser presentado en un pleito, el prestador debería resguardarlo. Es una interpretación, pero es bastante razonable. Digo, vean cómo estamos construyendo buenas prácticas de recolección y producción de prueba por fuera del juzgado, que luego incorporaremos en el juzgado. Porque por supuesto que también uno podría pedir un reconocimiento judicial. Uno podría decir, mire, si el contenido está en internet, le pido al juez que lo vea, que se meta desde el juzgado. Y tal vez también convenga hacerlo eso. Pero como eso demora más tiempo y el contenido es fugaz, tal vez nos convenga primero constatarlo nosotros y luego ir al juzgado. Con relación a la imputabilidad de las acciones. Para lograr imputar las acciones a alguien, tenemos necesariamente que conocer mínimamente cómo funciona el sistema de internet, por ejemplo. O sea, a esta altura creo que todos deberíamos mínimamente conocer lo que es una dirección IP, por ejemplo. Y que la dirección IP, que es ese dato que nos permite saber quién está navegando, no quién está, desde dónde se está navegando una página o desde dónde se está haciendo cierta acción, nos puede permitir llegar al usuario que realizó esa acción. No en forma directa, siempre a través del prestador, porque en realidad la dirección IP lo que nos va a indicar es, por ejemplo, que es un cliente de Telefónica o que es un cliente de Claro. Eso es lo que nos va a decir la dirección IP. Quien en definitiva nos va a poder decir cuál era el cliente que en el horario determinado hizo determinada acción, será Telefónica o será Claro, en su caso. Pero siempre lo relevante para el abogado que quiere realizar estas tareas es poder entender cómo funciona mínimamente para saber a quién preguntarle. Lo bueno de la prueba electrónica o de la constitución de prueba electrónica extrajudicialmente es que absolutamente todo se puede probar. Esto es lo importante y que yo quiero dejarles como mensaje. Luego seguramente Agustín va a bajar algo más puntual, esto es más general. Todo lo que hacemos en todo momento se puede probar. Lo que tenemos que hacer es saber cómo preguntar y a quién preguntar y cómo probar. Y les digo más, gran parte de lo que se puede probar
no requiere de actividad judicial. O sea, hay una gran parte que podemos hacer por fuera y podemos hacer preparatoriamente, digamos, antes de llegar al expediente. Entonces, ese es tal vez el mensaje que yo les quiero dar, porque me parece que es lo que hoy distingue a aquellos abogados que se desempeñan en cuestiones tecnológicas de los que no. Ahora, ¿cómo hacemos para saber qué preguntar? ¿Cómo hacemos para saber, digamos, a quién dirigirnos o cómo formular las preguntas? Bueno, para producir prueba electrónica es fundamental tener 3, digamos, como niveles de conocimiento. El primero es el conocimiento del nivel operativo de los medios informáticos. Por ejemplo, si tenemos una causa en la que los hechos transcurrieron en Facebook, por dar un ejemplo, ¿no? Tenemos que conocer Facebook. Tendríamos que mínimamente tener abrir una cuenta de Facebook para saber cómo funciona. Porque Facebook tiene particularidades, tiene mensajes privados, tiene un muro donde se cuelgan mensajes, digamos, hay que poder conocer la aplicación, porque si no, de modo contrario, sería muy difícil poder plantear una prueba en esa aplicación, si uno no la conoce. El segundo nivel, digamos, este nivel, llamémoslo operativo, lo que nos obliga es a mínimamente tener que conocer las aplicaciones y conocer la tecnología. Aquellos a los que nos gusta la tecnología, esto no nos cuesta nada. A los que por ahí no les guste tanto la tecnología, tendrán que hacer un esfuerzo y tendrán que intentar participar un poquito más de redes sociales, de sistemas operativos diferentes, etc. Luego viene el nivel técnico. ¿Qué es lo que hay que saber técnicamente? Muchas veces, tanto en la facultad como en reuniones profesionales, los abogados dicen, no, pero nosotros no somos técnicos. Para eso llamo al perito. Y es verdad. Pero lo que ocurre, y ustedes, el ejemplo claro, lo estamos viviendo con la digitalización del expediente, ¿no? Es que cada vez más es necesario que sepamos algo de lo técnico. No todo. No vamos a ser ingenieros en sistemas. Siempre va a haber un ingeniero en sistemas al lado que nos asista. Pero para poder comunicarnos con él y para poder hacer las preguntas clave, tenemos que conocer algo. Porque si no estamos delegando la tarea más importante del abogado, que tiene que ver con la estrategia. Yo me he encontrado, por ejemplo, en pericias, en causas relativamente importantes, en el fuero comercial, por ejemplo, ¿no? Donde propone, el letrado de la parte contraria propone una pericia informática para que el perito se conecte a internet y realice una búsqueda en Google. Y ponga en Google determinadas palabras para ver los resultados que obtiene. Eso no es una pericia informática. Yo necesito un ingeniero para que ponga en Google, busque y vea la respuesta que obtiene. No. Pero bueno, eso responde a una idea tal vez más tradicional y que yo creo que hoy tiene que cambiar porque la tecnología está encima nuestro, nos guste o no nos guste, a una idea vieja que, bueno, todo lo que es tecnología, bueno, que lo vea el perito informático. No. La pericia informática respecto a una búsqueda podría tener que ver con bucear en el algoritmo de búsqueda. Yo le puedo pedir a un perito que me diga, suponiendo que alguien me habilita que Google me abra el algoritmo, pero que el perito hable del algoritmo de búsqueda, no de poner en el cuadro de texto de Google una palabra y obtener el resultado. Porque eso lo puede hacer el propio juez en el juzgado, lo podemos hacer nosotros y presentar la copia. O sea, digo, ¿dónde está la pericia? ¿Qué conocimiento especial tiene que tener un perito informático para hacer una búsqueda en internet e indicar cuáles son los resultados de esa búsqueda? Entonces, ese conocimiento básico tendríamos que intentar tenerlo nosotros como abogados, el de la búsqueda. Luego, con los expertos informáticos, intentaremos ir un poquito más allá y que nos asistan un poquito más allá. Y por último, dijimos el conocimiento operativo, el conocimiento técnico básico, y por último, el conocimiento del nivel regulatorio. Los medios informáticos en donde vamos a ir a bucear para buscar preconstituir prueba, son medios que están altamente regulados. Y de esas regulaciones, que en algunos casos se superponen entre sí, vamos a encontrar un montón de ayudas para poder preconstituir prueba. Por ejemplo, ¿qué leyes resultan aplicables en general a los medios informáticos?
en el marco regulatorio de la privacidad, la ley de datos personales, la ley de telecomunicaciones, la ley de propiedad intelectual, la ley de firma digital. Vean ustedes que, acá quiero hacer un paréntesis un segundo, para hacer una aclaración. Se preguntó en el panel anterior, que Carlos Camps contestó muy bien, cuál era la diferencia entre firma digital y firma electrónica. ¿Bien? La diferencia es sustancial y es una diferencia jurídica que nosotros como abogados no podemos ignorar. Porque cuando la ley de firma digital se dicta en el año 2000, había un modelo internacional de la CNUDMI sobre leyes de firma digital. Este modelo internacional que siguieron casi todos los países del mundo, le dicen a lo que nosotros le decimos firma digital, le dicen firma electrónica. Y es por eso que la mayoría de la gente que viene del sector tecnológico, no abogados, dicen, me gusta más decir firma electrónica. Porque el estándar internacional es Electronic Signature. Si ustedes ven, en casi todo el mundo es firma electrónica. Pero ojo, porque en Argentina no es firma electrónica. Y es peor todavía. Hay una definición legal de firma electrónica, que está en la ley de firma digital, y que básicamente dice que la firma electrónica es cualquier conjunto de símbolos que represente a una persona, con los que la persona habitualmente se haga, digamos, se comunique por vías electrónicas y que no cumpla con alguno de los requisitos para hacer firma digital. Entonces, por ejemplo, ven que acá abajo está, este es el loguito de mi estudio, ¿no? Este es un PowerPoint de mi estudio. Yo en mi firma de correo electrónico tengo este loguito y dice mi nombre al lado. Eso, este loguito más mi nombre al lado, en el pie de mi correo electrónico, es una firma electrónica, cuyo valor probatorio es cercano a 0. Porque si yo la niego, aquel que dice que era mi firma tendrá que probarla conforme cualquier otro hecho de la vida. O sea, la firma electrónica tiene un valor probatorio absolutamente relativo. Entonces, aunque nos guste decir firma electrónica, los abogados deberíamos decir firma digital cuando nos estamos refiriendo a la firma digital. ¿Se entiende? Y un tema, no menor. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Camps cuando dice que el Código Civil y Comercial, cuando hace referencia a la firma digital, hace referencia a la firma digital de la ley de firma digital. Porque el Código no derogó la ley. No solamente que el Código no la derogó, sino que el DNU, que después fue ratificado por otras leyes, tampoco la derogó algunas partes nada más, pero digamos, la parte de la definición de la firma digital no la derogó. Con lo cual la definición de firma digital es, digamos, la definición de nuestra ley. Y vean esto, la firma digital es tal vez el elemento más trascendente que vamos a tener dentro de unos años para probar todo lo que ocurre a través de los medios digitales. Hasta ahí me siguen. Y sin embargo, estamos en el borde de una regulación que es violatoria de la ley de firma digital. Porque la firma digital en la nube, la firma digital remota, no cumple con uno de los recaudos de la ley de firma digital, que es que la firma digital debería tener algo, otorgarle al usuario algo que esté bajo su exclusivo control, que es el certificado digital. El certificado digital tiene que estar bajo control del usuario. Así como tenemos los tokens, vieron que los tokens los tenemos nosotros. Entonces hubo algún tecnológico que dijo, y si los ponemos en la nube, total los estándares internacionales dicen que en la nube puede estar. Perfecto. Los estándares tecnológicos internacionales dicen que en la nube puede estar. Pero la ley argentina no. Lamentablemente la ley no fue derogada todavía. Entonces vean ustedes que estamos en el albor de que surja, se generalice una tecnología que ya está siendo regulada y que no cumple con algo básico de la ley. Que los abogados no podemos no decirlo, porque se supone que nosotros somos los que estudiamos en este aspecto de la ley. Con lo cual, vean ustedes cómo esto es muy relevante el tema de la firma digital, y de hecho yo no sé qué va a pasar con la plataforma de firma digital remota, porque es posible que en algún momento alguien se dé cuenta de esto. Tal vez en ese momento deroguen o modifiquen la ley, pero hoy, como está la ley vigente, la plataforma de firma digital remota no cumpliría con este aspecto esencial para la validez de la firma digital. O sea que estaríamos de vuelta ante una situación donde habría firma electrónica, digamos, no digital. Bien, entonces, hasta acá, en esta breve introducción, yo intenté mencionar, de algún modo, cómo teníamos que hacer para, o qué esfuerzos probatorios había que hacer para preconstituir esta prueba
por fuera del expediente. Y ahora lo que me voy a referir es, también brevemente, a cómo lo incorporamos en el expediente. O sea, supongamos que tenemos un acta notarial, supongamos que tenemos cualquier otro tipo de una captura de pantalla, porque solamente pudimos capturar la pantalla, una fotografía, una filmación realizada con nuestro celular. ¿Cómo le damos a esto la forma procesal adecuada para poder introducirla en un expediente? Siempre en términos generales. Bueno, el acta de constatación no hay mayor problema porque es un instrumento público. O sea que ahí no tenemos mayor problema. Los documentos suscriptos con firma digital o con firma holográfica tampoco tenemos mucho problema porque hasta acá estamos en suelo seguro y conocido. Son instrumentos privados. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las capturas de pantalla, con los videos, con los audios, etcétera? Bueno, acá el Código Civil y Comercial nos da una gran ayuda con la regulación de lo que se denominan instrumentos particulares no firmados. Hoy, nuestro Código Civil y Comercial admite que cualquier tipo de documento, como decía, una captura de pantalla, un archivo de audio, cualquier documento que esté en soporte electrónico, hoy es un instrumento particular no firmado, que tiene existencia porque el código lo reconoce expresamente y respecto del cual el código también incorpora criterios de valoración judicial. O sea, el Código Civil y Comercial le dice al juez cómo tiene que valorar estos instrumentos particulares no firmados. Entonces, esa categoría muy grande nos permite hoy acumular prueba y presentar prueba en un expediente que tal vez antes hubiera sido más difícil presentarle que sea valorada, y que si toda esta prueba es coincidente, genera una convicción razonable en el juez, tal vez logremos un impacto probatorio trascendente, digamos, aun cuando no tengamos ni un acta de constatación por escritura pública ni un documento privado. Es decir, con la incorporación de una gran cantidad de estos instrumentos particulares no firmados, podríamos generar de algún modo la convicción que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué dice el artículo 319 del Código Civil y Comercial respecto de cómo deben valorarse estos instrumentos particulares no firmados? Bueno, lo que dice básicamente es que el juez los tiene que valorar atendiendo a la razonabilidad del relato, atendiendo a las coincidencias de tiempo y lugar con el relato, y en particular señala a la fiabilidad del soporte tecnológico o técnico que se haya utilizado. Entonces, de vuelta vean qué importante que es que nosotros, como abogados, al preconstituir esta prueba, logremos, por ejemplo, si participa un escribano, que el escribano deje constancia de lo que ve, pero no solamente de lo que ve, sino en el caso que fuera en su escribanía, desde dónde se está conectando, etc. Si se graba el contenido en un soporte, que sea un soporte indeleble. Por ejemplo, típicamente podría ser un CD en el que se cierra la sesión. Pero vean que siempre todo esto hay que pensarlo sobre esta idea de cadena de custodia que yo les decía. Si un escribano va a constatar que estamos grabando en un CD un contenido que está en internet, lo ideal sería, por ejemplo, yo lo suelo hacer así, que el CD virgen lo compre el escribano, que guarda desde el ticket. El escribano va a un lugar, compra el CD, guarda la factura o el ticket. O sea, tenemos toda la cadena para que nadie pueda decir, ¿y si en el CD había algo que el escribano no vio? No, el escribano trae el CD, lo abre, grabamos y se lo lleva con todo y nos lo entrega como fuera. Y cuando grabemos el CD hay que quemarlo todo. O sea, no permitir que se pueda añadir información. Vean que estas pequeñas cosas, cuando luego son presentadas en el marco de un expediente, son las que garantizan que esos medios probatorios no sean impugnados, digamos. Entonces, lo último que les quiero decir. También tenemos que procurar acudir a todos los medios de prueba que nos ofrece el código, aunque no estén previstos para la tecnología. El reconocimiento judicial de lugares, en mi experiencia, funciona muy bien para que el juez vea algo que está en internet, por ejemplo. La prueba de testigos, uno dice, ¿y por qué? ¿Cómo me puede servir la prueba de testigos para preconstituir una prueba
recursos para pagar a un escribano, o cuando no podemos conseguir el escribano porque esto ocurre un sábado a las 11 de la noche, la forma más barata es hacer que muchas personas lo vean. Y esas muchas personas luego declararán como testigos en la causa lo que vieron. Entonces estamos incorporando por la vía indirecta una prueba que de otro modo sería difícil de incorporar. Entonces, para concluir, porque me quedo con poco tiempo, algunas conclusiones quería compartir con ustedes de esto que intenté explicar en tan poco tiempo. Primero, cuando estamos ante una pretensión informática, una pretensión con elementos informáticos, se exige un mayor esfuerzo probatorio de las partes. Mayor esfuerzo que se puede verificar por fuera del expediente. Segundo, este mayor esfuerzo tiene una recompensa, que es que todo puede probarse si sabemos cómo probarlo. E incluso puede probarse por fuera del expediente y luego incorporarlo. Dado que los hechos que ocurren en Internet o en medios informáticos son fugaces, son difíciles a veces de documentar, es conveniente recurrir a una multiplicidad de medios de prueba. Por ejemplo, si no tenemos el acta del escribano, pero tenemos los testigos que vieron el contenido, tenemos las capturas de pantalla, tenemos, a veces, vean esto, ¿no? Una foto. Yo saco una foto. La foto, ustedes sabrán que tiene un montón de metadatos, ¿no? O sea, se puede peritar de dónde la saqué. Si tengo un smartphone relativamente inteligente, hasta la geolocalización puedo sacar la foto. Pero más allá de sacar la foto, otra cosa que yo podría hacer es mandarla. Además, lo que yo podría hacer es enviársela a alguien. Y vean que con esa acción, yo ya tengo a ese alguien que recibió la foto en un momento determinado, que también va a acreditar que por lo menos en ese momento la foto estaba sacada. Es un aspecto que alguien podría controvertir. Entonces, vamos generando todos rastros que después iremos incorporando al expediente. Eso es lo que algunos denominamos la redundancia probatoria. Y por último, lo que decía antes, para producir este tipo de prueba es razonable pensar que tendríamos que tener un conocimiento operativo, tenemos que conocer el medio informático, Facebook, Google, aquello sobre lo que vamos a probar, deberíamos conocerlo, deberíamos conocer mínimamente lo que subyace, es decir, cómo funciona la tecnología está por abajo, pero mínimamente, y lo que sí tenemos que conocer con mucha profundidad es el aspecto regulatorio o legal del medio. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, yo les cuento, un gusto, gracias por venir a Punta del Este, que hace nuestro curso, de largo, que no funciona, así que voy a volver. Bueno, he escrito mucho sobre el tema valor probatorio de los medios informáticos, con lo cual, antes que nada, les pongo a disposición todo el material que hay en mi blog, que está todo lo que he publicado hasta ahí, inclusive con todas las referencias, hay PowerPoint también, o sea, con lo cual esto que voy a dar acá lo tienen en otro lado, para que no tengan que estar sacando fotos, esas cosas. Y como en realidad esto es un mini resumen de un curso mucho más largo que yo tengo sobre el tema, es casi como el tráiler de una película, casi como un teaser, no sé si sabes, casi como un teaser de una película que sería validez probatoria de los medios informáticos. Entonces, para darle ese tono histriónico de teaser, esto sería, ¿no? Parecía que venía un nuevo código civil a cambiarlo todo. Y en realidad, casi toda la jurisprudencia que yo les voy a dar, o voy a mencionar, es anterior al Código Civil. Con lo cual, como primer moraleja es, bueno, no ha cambiado tanto y casi todos los criterios con los cuales me sorprendió la jurisprudencia cuando empecé a estudiar este tema, por lo buenos en general, que fueron los criterios que empecé a ver, se parecen bastante al 319 del Código Civil. Este 319 que comentaba el doctor tiene que ver con que la ley, para evaluar estos documentos particulares no firmados, como lo llama el código, es decir, estos documentos que dejamos en internet y que no tienen firma digital o que si tienen una firma electrónica, la firma electrónica
montón de herramental, un montón de indicios y presunciones que nos van a servir para probar un documento que por sí solo tecnológicamente no nos alcanza. Los problemas, decimos, siguen siendo los mismos de siempre. Cuando yo tengo una página web o un contenido estático y libremente accesible para todo el mundo, la dificultad que yo voy a tener es probar que el contenido existe, que estaba donde estaba y quién es el autor de ese contenido. Y por el otro lado, cuando yo tengo mensajería, es decir, comunicaciones o documentos en el marco de una relación a distancia o de un acto jurídico en el cual lo que se está documentando es una relación jurídica que se produce a distancia, un contrato a distancia, voy a tener varios problemas, no solamente uno. Voy a tener que probar que yo lo envié, que la otra persona lo recibió, o que eventualmente confiar que el juez presuma que porque yo lo envié el otro lo recibió, probar la integridad del documento y probar la titularidad de las casillas, es decir, la autoría del documento, y en el caso del receptor, quién es el titular del tipo que tenía que recibir, sea de una casilla de correo, si es un viejo correo de los escritos, o en el caso del mail, la casilla del titular del mail que corresponde. Bien, voy a pasar rápido a la parte de constatación porque el doctor ya habló bastante, solo les voy a comentar que en el artículo, el último que publiqué, cito un artículo publicado por 2 escribanos en la revista del Notariado de la Ciudad de Buenos Aires, donde explican qué es lo que debería hacer un escribano para hacer bien una constatación notarial. Y me parece que es muy bueno para que si contratan a un escribano le digan flaco ante crédito. Porque es como que ayuda bastante y ordena bastante al escribano y nos ayuda a nosotros a entender qué requisitos tiene que tener una constatación notarial para estar bien. El artículo está publicado en mi blog, que lo pueden buscar acá, ilegales.blogspot.com, y en particular este último que estoy diciendo a través de esta, que no se lee muy bien, pero en i-legales.blogspot.com van a encontrar el último que tengo publicado sobre prueba electrónica, publicado en eldiario.com, pero también en mi blog. Y como dijo el doctor, las constataciones tienen 2 partes. Lo que dice el escribano tiene fe pública, pero lo que ve el escribano solo da fe de lo que ve, y lo que vio puede no necesariamente ser lo que era. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso, y lo que dicen las partes tampoco hace falta redarguirle falso para cuestionarlo. El doctor citó un par de veces de por qué no le pedimos al juez o al secretario del juzgado que constate el sitio web. Hace poco saqué un artículo en La Ley, en el suplemento de derecho procesal, donde justamente muestro una tendencia que es a las partes cuando piden al secretario que certifique páginas web, y que en general lo que por lo menos en Capital Federal está sucediendo es que si la parte tiene plata le dicen vaya y contraten un escribano, y que si la parte es una persona que está eximida de pagar los gastos porque tiene beneficio de litigar sin gastos, o porque es un consumidor, por ejemplo, entonces se le aplica el beneficio de la justicia gratuita y el secretario certifica. Es poco fallito, por la verdad no hay mucho, pero me llamó la atención esta distinción, que sería parecido cuando uno pide un oficio del RPA. Si lo tramitas sin gasto, te lo hace, o un oficio de la Cámara Electoral. Si estás sin gasto, no pagas la estampilla, lo mismo. Entonces, te van a ayudar en ese sentido. Se lo rechazaron una asociación de consumidores, por ejemplo, la posibilidad de que todos los fallos están citados en mi artículo, con todos los datos de la publicación, el tribunal. Voy rápido, le dije, es un teaser esto, no es una charla. Si no, pidan al colegio que me llame, más tiempo y después. Bueno, rápido, porque tengo poco tiempo. Bien, la prueba pericial. A mí me gusta diferenciar, cuando hablamos de prueba pericial informática, en 2 situaciones que son muy distintas. Peritar cosas que están en mi poder, o tratar de encontrar cosas que están en poder de la contraria. Si yo encontré lo que quería en la computadora del contrario, es como encontrar el arma en la casa del asesino. Ahí va a ser muy difícil que me volteen la prueba, salvo que la otra persona diga, a esta computadora podía acceder cualquiera, como pasa en algunos casos laborales, donde va el empleador, hace una constatación en la computadora y encuentra pornografía. Y dice, sí, pero acá usábamos toda la computadora, ¿por qué tiene que ser mía la pornografía? Entonces, si yo encuentro algo en la casa de la otra persona, bueno, le va a costar mucho rebatirlo. Ahí el problema es cómo consigo que el juez me dé las medidas para obtenerla. Ahora, si yo estoy tratando de probar documentación que esté en mi poder, voy a tener que descansar en este principio de cuán confiables sean los procedimientos técnicos y los soportes que yo utilice. Y para esto también tenemos jurisprudencia. Como regla general, en general los fallos dicen, no tienen valor probatorio los documentos que están en poder de uno, salvo que haya medidas técnicas que eviten modificaciones. Si yo, en el sistema que uso, tiene restricciones que no me permiten a mí alterarlos, entonces se puede decir, bueno, si la parte no la puedo alterar, tiene que ser auténtico. Y en este sentido, es muy interesante en particular un fallo que
yo vengo citando hace mucho tiempo, que es Cadonini con Gómez, sobre el despido del 2012, en el cual lo interesante es que generalmente los jueces, cuando dictan fallos en base a mail, no explican muy bien por qué le dan o no le dan validez. Dicen, el perito dijo que era válido, bueno, ya está. O el perito no dijo, bueno, ya está. En este caso en particular, se hace alusión al dictamen del perito, en el cual el perito explica que eran correos electrónicos almacenados en el Gmail del actor y que el actor no puede modificarlos ni puede inventarlos con posterioridad a la fecha en que dice haberlos enviado, con lo cual los considera auténticos. Esto sería una autenticidad absoluta. Si la otra parte no la pudo modificar y dice que salió de esta casilla y que entró a esta casilla y se reconoció de alguna otra forma la titularidad de las dos casillas, ya está. ¿Cuánto más le van a pedir por el tipo? Ahora, existe otro tipo de supuestos en donde yo no consigo probar tanto. Lo que yo denomino la autenticidad relativa o aparente. Hubo un par de fallitos muy interesantes que encontré para la última charla que en el Colegio de la Capital. Antes no los había visto nunca, tampoco eran tan recientes, uno de 2014 y uno de 2017, en el cual básicamente el perito lo que dice, bueno, aparentan ser auténticos, no tienen signos de adulteración, y la otra parte no cuestionó ese dictamen bastante relativo del perito y por lo tanto les dio validez, para tener en cuenta. Con lo cual, a veces correos que son manipulables, como por ejemplo que yo tengo en el Outlook de la computadora de mi casa, que yo puedo acceder a la base de datos PST del Outlook y hacer modificaciones, sobre todo con versiones más viejas, no sé si las nuevas todavía lo permiten, aunque yo hubiera podido modificar, si el perito dice, bueno, parece el encabezado es coherente, no tiene signos, parecería que me pueden dar bolilla. Bien, entonces tenemos dos opciones. ¿Sobre qué soporte hago la pericia? Una posibilidad es sobre un soporte propio. Los mail impresos que yo acompaño en el expediente por sí solo no tienen validez, es una fotocopia, ya todos lo sabemos, entonces necesito un soporte confiable para peritar. Que mi parte no haya podido modificar, que tenga alguna medida de seguridad, o que se encuentre en poder de la contraria de un tercero, que no tenga signos de alteración y cruzar los dedos, esa teoría relativa. A veces yo puedo hacer cosas para dotar de validez a mis mails, pensando que el día de mañana voy a tener un posible juicio. Por ejemplo, puedo sacar de mi ámbito de control los mails. Si yo tengo un mail corporativo, no almacenarlos en el servidor de la empresa que mi chico de sistemas me lo modifica cuando quiere, sino delegar, por ejemplo, en Gmail. Gmail tiene un servicio especial, se llama Gmail Vault, que es un servicio que resguarda los correos para el caso de ser necesitado usarlos como prueba. O, por ejemplo, puedo contratar una empresa a la cual yo le pido con determinados requisitos de seguridad, o puedo mandar todos los mails con copia a un tercero que me resguarde, o puedo usar un sistema. Hay sistemas internacionales que ayudan a probar la validez de correos, como por ejemplo rpost.org, o por ejemplo Mail Certificado de España. En otros países hay sistemas estatales como Inca Mail, creo que de Suiza, la Posta Electrónica Certificata en Italia. Acá en Argentina no tenemos uno estatal, pero sí hay servicios privados que nos ayudan, que funcionan como terceros o como testigos de que ese correo se envió, e inclusive algunos te dan prueba de apertura del mail. Prueba relativa, pero prueba en sí, pero al fin y al cabo prueba. Rpost es bastante prueba. Y si no, un soporte en poder de la contraria, para lo cual tengo que producir una prueba anticipada, si yo tengo temor de que la prueba no pueda ser producida en el momento procesal oportuno, o una diligencia anticipada si yo necesito determinada documentación para poder encauzar la demanda. A mí hace poquito pedí las dos cosas, me dieron la diligencia preliminar, me dijeron, usted la necesita para hacer la demanda, pero no le doy la prueba anticipada porque no considero que ha acreditado que la prueba puede desaparecer. Hay muchísima jurisprudencia que dice que por la fugacidad o por la, no sé cuál es la palabra, por la volatilidad de la prueba informática que puede ser borrada con el clic de un mouse, es razonable dar pruebas anticipadas para evitar que la otra parte las borre. Hay bastante jurisprudencia. Esto tengo acá, ¿no? La fragilidad de prueba se justifica, aún en sede civil, inaudita parte, debe limitarse a resguardar el soporte y producir la prueba en el momento procesal oportuno. O sea, va el perito, resguarda la prueba, la guarda y se hace la prueba y se hace en el momento procesal oportuno. En algún caso le dieron allanando domicilios y forzando cerraduras, lo cual es razonable, si no tenés la puerta no le podés. Y a una habitación de feria, no sé cómo hizo, porque habilitar feria, por lo menos en Capital, es bastante difícil. Ahora bien, en algún caso dijeron no procede este tipo de pruebas cuando vos querés peritar una computadora que está en tu poder, lo cual es más que razonable. Y si lo que vos estás buscando, bueno, tiene que haber riesgo de que el tercero la borre. A mí hace poquito
servía más la primera que la prueba y no quería retrasarla, dije, bueno, dale, vamos para adelante. Y me quedé contento con eso. Pedirla, aunque se rechace, digo, ya genera un antecedente, si no se puede producir en la etapa procesal oportuna, uno por lo menos tiene el antecedente que como profesional la pidió anticipadamente y no se la dieron. Eso de responsabilidad profesional del cliente, pero después a los jueces no creo que les importe demasiado mandar a resolver. Ah, no sé. ¿Usted cree que sí? Sí, le puede dar culpa al juez, pero ya te cambió el juez en el medio. No sé, perdón, es subjetivo, está bien lo que dice. Yo creo que a los jueces en general, en mi experiencia, no les importa demasiado. Prueba que no se produjo, prueba que no, por más que hayan hecho esfuerzos. Traté de citar al testigo 30 veces y no lo encontré y era amigo del otro. Bueno, usted no lo citó, problema suyo. En mi experiencia, pero entiendo que algún juez más benevolente lo puede considerar. Es necesario individualizar los correos. Algún fallito interesante encontré. ¿Ya terminé? Bueno, les dije que tengo un montón para hablar, podría estar hablando 6 horas, 7 horas, 10 horas y hacer trabajo práctico y todo, pero no me dio. Bueno, desde el punto de vista pericial esto, y después, como dijo el doctor, es muy interesante la parte de toda la redundancia, todo lo que puedo agregar. Las partes tienen valor vinculante que los mails se usan habitualmente, ya ningún juez discute que es una prueba fundamental, los correos electrónicos y la prueba electrónica. Las presunciones les dan muchísima bolilla. Yo en mi trabajo tengo un montón de presunciones que fui recopilando de jurisprudencia, que algunas, no digo que sean vinculantes ni que le van a aceptar bolilla en el mismo sentido de ustedes, pero es interesante ver algunos precedentes porque quizás cosas que son antiintuitivas los jueces las tuvieron en cuenta. Toman mucho en cuenta la doctrina de los actos propios. Hay fallos donde, bueno, si vos usabas el mail, después no podés limitarte a decir desconozco todo, sino que tenés que colaborar en el proceso de prueba, sobre todo en laboral, en la parte empleadora. Si está probado que se usaban los mails como medio de comunicación a los empleados, puntos de diseño que para mí no tienen la connotación que tienen, y prueba informativa, que es muy interesante el hecho de que si hay partes en copia, se le puede pedir informativa a terceros, que al ser documentación que consta en los registros de terceros, se puede pedir como oficio prueba informativa a mi amigo que estaba en copia, o a una empresa que estaba en copia. ¿Estamos de acuerdo? Esto hay un fallo que es con Alexander, que era una comunicación entre el empleado y el empleador, que iba todo con copia de despegar.com porque era una agencia de viajes. Está todo citado en el trabajo. Bueno, voy a saltear lo menos aburrido. Es muy importante, es muy importante el control de la casilla. Hay diferentes formas de probar la casilla. Una es a través del IP, es muchas veces la más difícil. A veces pidiendo oficios al azar a reparticiones públicas en las cuales uno suele denunciar su correo electrónico puede ayudar a descubrir quién es la persona que estaba atrás, o pedirle a los testigos que digan, usted conoce, sí, cuál era el correo. El correo electrónico era tal, entonces el testigo te dice cuál era el mail, o acompañas documentación o capturas de página web de la empresa donde está el correo electrónico denunciado. Y importante también, sobre todo en laboral, si más de una persona usaba la casilla, eso por sí solo no permite establecer autoría del correo electrónico. Muy buena recepción, como dijo el doctor, testimonial de la jurisprudencia, tengo bastantes fallos citados, y hay alguna restricción de la privacidad que, si bien está teóricamente, no la vi demasiado en un fallo, salvo en un tema de divorcio, en que se acompañó como prueba mails que la otra persona encontró en la computadora de la mujer o del marido, no me acuerdo qué era, cosa que no le recomiendo hacer a nadie. Ahora, si vos acompañás correos REM que te mandó tu mujer, dice, mirá lo que te estoy haciendo cornudo, y los acompañás en el expediente, entonces en ese caso, si tu mujer te reenvió los correos a vos, sí los podrías acompañar. Pero si vos vas y te metés en la computadora de tu señora, eso no sería válido como prueba. En algunos casos se está admitiendo pruebas en las cuales, con autorización del juez, te pedís que un perito se meta en la computadora. Pero ahí ya es con orden judicial, para pasar por arriba de la privacidad, no directamente. Bueno, gracias por la atención, no tengo más tiempo. Buenas tardes, ¿se escucha bien con este micrófono? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hoy y muchas gracias al señor presidente del Colegio de Abogados de San Isidro que quiso que yo esté en este prestigioso panel. En realidad yo no tengo ningún PowerPoint, mi ayuda a memoria son mis hojas, así que imagínense que lo informático no es lo mío. Lo mío es el derecho procesal civil. Pero sí les quiero decir que desde la actividad que yo hago todos los días, yo soy relatora de la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, advierto lo difícil que es la admisión y la valoración de la prueba informática.
o prueba digital. Y una valoración más o menos uniforme, es decir, hay, como dice el doctor Arasi, hay que diferenciar. Una cosa es la admisibilidad y otra cosa es la eficacia. Entonces, ¿por qué no admitir toda la prueba y después discutimos la eficacia de la prueba? Pero no hacer a priori una valoración desechando prueba que capaz es útil para verificar los hechos alegados, ya sea en la demanda o en la contestación de demanda. Yo esto lo comenté con el doctor Arasi, porque como decía el doctor de la cadena de custodia, cuando supe que iba a hablar acá, recurrí a mis ex alumnos. Nosotros con el doctor Arasi dimos muchos años clase en la Universidad de la Prefectura y fui a un lugar que se llama, para ver los videos y cómo se trabajaba, a un departamento científico pericial de la Prefectura, donde vi muchos videos interesantes de cómo ellos descubrieron cómo sucedieron hechos, porque ellos tienen toda la jurisdicción, tanto en el Río como en la jurisdicción que tienen en Puerto Madero, pero ellos tienen una ventaja. Y acá me dieron, tienen protocolos de actuación y esos protocolos de actuación permiten que no se cuestione la cadena de custodia, porque la prefectura lo primero que hace en Puerto Madero es custodiar la prueba, es decir, tiene que resguardar todo el lugar donde sucedieron los hechos. Me aclararon que no fue así, en el único caso que no fue así fue en el caso Nisman, que no los dejaron actuar, pero que ellos resguardan toda la escena del crimen y ellos documentan, escriben, sacan fotografías, resguardan toda la cadena, toda la prueba, para que cuando venga el fiscal sepa cuántas cámaras de seguridad hay, ordene el secuestro y a partir de ahí garantice la eficacia de esa prueba. Nosotros no contamos con eso y por eso yo hoy, como el doctor Arasi siempre dice que el arte del proceso no es otra cosa que el arte de administrar la prueba, quiero compartir con ustedes un caso en el cual se refleja las distintas miradas que hay respecto de un mismo medio de prueba que es un video. Es un caso que tuvimos en la sala. El caso se refería a un accidente ferroviario donde un hombre, en principio, como dice el doctor Arasi, que todo es en principio, ¿no? Pues vamos a ver cómo sucedió realmente. Un hombre demanda por daños y perjuicios porque dijo que cuando estaba cruzando las vías fue atropellado por una locomotora. La juez de primera instancia atribuyó un 50% de responsabilidad al actor por haber cruzado las vías en un lugar que no estaba permitido, sino que era un lugar que solamente podía haber gente de ferrovías. Y por el otro lado, atribuyó un 50% de responsabilidad a Ferrovías por no haber cerrado el paso a nivel, el paso de los peatones por un lugar que no estaba habilitado, era un lugar clandestino, pero el 90% de Villa Rosa pasaba por ahí. De manera que la juez atribuye 50% al actor, 50% al demandado de responsabilidad. ¿Qué hacen las partes? Apelan. El actor, en los alegatos, así sintéticamente, dice: si la juez tuvo por probado que a mí me atropelló una locomotora, tendría que haber hecho lugar a la demanda. Porque el demandado, al ofreció un video en el cual yo aparecía recostado en los rieles del ferrocarril, pero ese video fue editado y compaginado por la parte demandada y abonado por la declaración de testigos de dudosa imparcialidad porque pertenecían a la empresa demandada. De manera que a mí me tendrían que haber hecho lugar a la demanda. Bueno, apela, llega el expediente a la Cámara. La Cámara, por supuesto, empieza a hablar de la responsabilidad objetiva, empieza a hablar del cuidado que uno tiene que tener cuando uno cruza las vías, porque el tren tiene una trayectoria obligatoria, que no puede parar para evitar un accidente en sí. Y después dice, bueno, la verdad que acá el actor dice que fue atropellado, el actor dice que fue atropellado por una locomotora, pero sin embargo, cuando contestó el traslado de la documental de la demandada, no desconoció
que la persona que estaba recostada sobre los rieles de las vías era él. Cuando se abrió a prueba el expediente, no se proveyó la prueba pericial. Es decir, la demandada acompañó el video y dijo, en caso de desconocimiento, ofrezco la prueba pericial. En prefectura me dijeron que cuando uno quiere probar la autenticidad de un video, el perito específico es un perito ingeniero experto en imágenes. Bueno, ellos habían ofrecido la prueba pericial, la parte demandada, pero no la proveyeron. Y no se produjo. ¿Por qué? Porque la demandada se quedó tranquila, porque en la contestación del traslado de la documental, el actor había reconocido, o al menos no desconoció, que quien estaba ahí tendido en los rieles era él. Muy bien. La cámara vio el video. ¿Y qué dijo la cámara? A ver. El actor desconoció el video. En el video, él aparece recostado en las vías del ferrocarril. No, él desconoció la validez del video, pero no desconoció que era él quien se encontraba tendido en los rieles del ferrocarril. De manera que quien estaba más interesado en que se produzca la prueba pericial que determine si era o no auténtico ese video o si había sido manipulado, era el actor, aun cuando la prueba había sido ofrecida por la parte demandada. De alguna manera la Cámara le estaba diciendo, en realidad la carga más, no la carga, eso fue después lo que él dijo en la corte, pero en realidad a quien le interesaba probar la autenticidad del video era más al actor que al demandado, porque en el video aparecía él recostado. Y la Cámara dice, momento, acá el accidente no se produjo cuando el actor estaba cruzando las vías del ferrocarril. Acá el accidente se produjo porque el actor estaba recostado sobre las vías, porque eso es lo que reflejaba el video. Cuando vimos el video, vimos cómo estaba el actor. El actor estaba recostado con la cabeza en sentido contrario por donde venía la locomotora. La locomotora no venía a una excesiva velocidad porque estaba haciendo un cambio de vías. Y en el video surge que el actor no hizo nada para defenderse. Es decir, no perdió el equilibrio, no se quiso levantar, no quiso cambiar de posición. No surge de la historia clínica que haya estado alcoholizado, de manera que el actor, de una manera deliberada, estaba tendido sobre las rieles de las vías. Y por eso es que se produjo el accidente, porque con su actuación negligente provocó el accidente. La Cámara además dijo que el video, si bien fue editado, eso fue para mostrar el momento preciso en el cual se produjo el accidente. Si no, tendríamos que haber visto el video desde que salió no sé de dónde hasta que se produjo el accidente. Entonces se editó para mostrar el momento en que el maquinista, ese día, que era un 14 de octubre del 2006, todavía a las 5 de la mañana es de noche, en el video se veía cuando el maquinista se topa con este objeto y no pudo evitar atropellarlo. No murió el actor, les digo. Entonces, no sé qué hubiese sido mejor, pero no murió. De manera que para la Cámara estaba, además el video había sido, lo que sucedía en el video había sido abonado por el maquinista en sede penal, en sede administrativa, es decir, que coincidía con lo que surgía del video. Y además hay otro detalle. Cuando se le corre traslado al actor de la prueba documental, él niega, les dije, la validez del video, pero reconoce el acta labrada por el escribano. Yo no sé si ustedes saben que en todas las máquinas llevan una máquina filmadora. Cuando se produce un accidente, concurre al lugar del hecho gente de la asesoría letrada de la empresa, que son los únicos que tienen la llave para
abrir ese compartimento donde está la máquina filmadora, van con un escribano, extraen el video y deja el escribano constancia en un acta de todo esto. El video es puesto en un sobre y rubricado por un escribano, ¿sí? Bueno, cuando se le corrió traslado al demandado, el actor desconoce el video, que en realidad no lo vio porque no fue acompañado, porque estaba en la causa penal, después lo vamos a ver, pero no desconoció el acta del escribano, ni tampoco, recordemos, desconoció que quien aparecía ahí era él, ¿no? Entonces, ¿qué dijo la Cámara, concretamente? La conclusión de la Cámara fue, el voto fue del doctor Llovera, el primer voto, que después de analizado el video, consideró que hubo interrupción del nexo causal y que el hecho se produjo por la negligencia e imprudencia del actor, y así la Cámara revocó la sentencia y rechazó la demanda. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, pero no termina acá. El actor interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley porque alegó absurdo en la interpretación de los artículos 354 y 375, es decir, lo que tiene que ver con el reconocimiento de la prueba documental y de la carga de la prueba, y que hubo arbitrariedad. Entonces, el primer voto lo tuvo el doctor Ithers. El doctor Ithers, después de analizar las actuaciones, dijo, es decir, que el actor impugnó, ¿no es cierto?, que no habiéndose constatado por un perito que el video sea auténtico, se lo tomó como prueba fundamental para rechazar la demanda. Y se le endilgó a él que tenía la carga de producir la prueba, cuando en realidad era una prueba ofrecida por la contraria. ¿Hasta ahí me siguen? El doctor Ithers dice, la impugnación debe prosperar. El video no sirve como prueba. ¿Qué dijo el doctor? Primero comenzó analizando el 354. Entonces dijo, el 354 dice, cuando se trata de, no de la contestación de demanda, sino de la contestación de la documental que presenta la demandada, que en este caso el actor debía reconocer o negar categóricamente los documentos que se le atribuyen a él. Y para el doctor Ithers, el actor era un tercero en la filmación. De manera que él no tenía por qué ni reconocer ni desconocer porque era un tercero. Quien tenía que probar que ese video era auténtico es la demandada. De manera que critica a la Cámara y dice, no, ustedes hicieron una mala interpretación de la carga de la prueba porque nunca se puede tomar como prueba un medio que no fue autenticado. Ni siquiera se puede tomar como indicio, dijo el doctor Ithers. De manera que, si él negó la autenticidad del video, aun cuando él aparezca en el video, como él es un tercero, además la Cámara dice, la Cámara reconoció que el video de alguna manera fue manipulado porque dijo que el video fue editado para mostrar el momento justo del accidente. De manera que, como no se probó la autenticidad del video, el video no sirve como prueba. Acá no sé si están o no de acuerdo. Le sigue en la votación, o sea, ustedes se dan cuenta de las distintas miradas sobre un video, ¿no? Eso es lo que quiero más que nada reflejar. Bueno, el segundo voto lo tuvo, entonces concluye el doctor Ithers que el video no tiene aptitud para probar el hecho. El segundo voto fue del doctor De Lázari. Y dice, no comparto el voto de mi colega. El doctor De Lázari dice, Ferrovías cuando contestó demanda, dijo que ofrecía el video como prueba, pero que no lo acompañaba en ese momento porque estaba acompañado en la causa penal que se instruyó al respecto. De manera que el demandado, cuando contestó la demanda, no vio ningún video, porque el video no estaba acompañado, estaba ofrecido. Y además, dice, el demandado acompañó el acta del escribano, donde estaba rubricado por él el sobre donde se había puesto el video, de manera que se trataba porque el actor decía que no era el video, ese video que se presentó como prueba
el video de la cámara. Analiza el artículo 354 y dice, sí, es verdad, el artículo 354 dice que el actor tendría que haber reconocido, negado la documental que se le atribuye, pero él no es un tercero. Él forma parte de ese video, porque él es parte en ese video, porque se refleja su imagen, de manera que él no es un tercero en esa filmación. Él forma parte de ese video, aun cuando él no lo haya filmado. Entonces concluye diciendo, si el actor niega la validez del video, pero reconoce el acta en el cual se secuestró el video, reconoce que la persona que estaba tendida sobre los rieles del ferrocarril era él, entonces ese video se corresponde con el accidente que estamos hablando, y el accidente no se produjo porque el actor cruzó las vías, sino, como bien dice la Cámara, y no se elogia, la Cámara no hizo una mala interpretación del artículo 352, ni tampoco hubo arbitrariedad, sino que quedó probado que el video es auténtico, con lo cual confirmó el rechazo de la demanda. Al doctor de Lázari, ¿qué habrá pasado, no? Si se adhirieron o no se adhirieron el resto. Sí, el resto de los ministros de la Corte se adhirió, de manera que quedó rechazada la demanda y el video se consideró auténtico. Con esto les quiero decir que hay distintas miradas sobre un mismo medio de prueba, como puede ser un video, pero fíjense qué importante que es que el derecho probatorio moderno abra sus límites, y como decía acá el doctor, no se puede seguir midiendo o valorando la prueba como hasta ahora, porque ahora tenemos muchas formas de captar imágenes, tenemos muchas formas de grabar conversaciones, de aclararle al juez cómo sucedieron las cosas, porque la comunidad exige que las sentencias sean más perfeccionadas y más acordes a los hechos que se están discutiendo. Y quiero terminar esto, tenía otra cosa muy sencillita para decir, una cortita, para que vean también que es un fallo de la Cámara Comercial, donde fíjense hasta qué punto se puede valorar, necesitamos una legislación sobre el tema de la prueba informática, porque en un caso donde un amigo le presta dinero al otro y el amigo se lo devuelve, este fallo fue anotado por el maestro Lino Palacio, se lo devuelve, al tiempo no le pidió ningún recibo de que se lo había devuelto porque era el amigo, pero al tiempo el amigo le inicia una demanda por cobro de pesos. Claro, él no tenía manera de probar que ya le había pagado. Entonces, ¿qué se le ocurrió en ese momento hacer? Se le ocurrió llamar por teléfono delante de un escribano, llamar por teléfono a la casa del actor. Lo atiende la señora del actor. Y le dice, Nelly, sabés que le pedí plata a tu marido, pero yo ya se lo devolví. Sí, le dice ella, yo ya sé que vos se lo devolviste, pero como no tenés recibo, se lo vas a tener que devolver de nuevo. En ese mismo momento, frente al escribano, también llama al abogado del actor, pero no tuvo ninguna respuesta favorable. Cuando contesta demanda, acompaña las cintas y pide que sean reconocidas por los interlocutores en primera instancia. ¿Y qué dice el juez de primera instancia? No vale como prueba porque como los interlocutores no son parte del expediente, entonces no sirve no tiene valor probatorio. Bueno, apela, pide el replanteo de la prueba, era la Cámara Nacional Comercial Sala D, el replanteo en segunda instancia sigue insistiendo en las cintas y que se trate de demostrar que las cintas, como fueron hechas delante de un escribano o si no por peritos, que se pruebe que la señora había reconocido que él le pagó, y la Cámara dicta una medida para mejor proveer. Entonces ustedes dirán, qué bien, va a pedir o que venga la señora o que se nombre un perito, ¿sí o no? No, la medida para mejor proveer era para que el demandado diga si les había avisado a las personas
a las cuales había llamado que las estaba grabando. Esa fue la medida para mejor proveer. Y por supuesto, él podía haber dicho que sí, pero dijo, no les avisé, sería absurdo. Si yo les hubiese avisado, entonces no hubiese reconocido ningún hecho. Entonces, termino mis palabras diciéndoles que yo comparto con el doctor Peirano cómo el doctor Peirano dice, ¿con qué ropaje me gustaría que esté vestido el juez? Y él dice, primero, con un juez abierto a los cambios jurisprudenciales y doctrinarios. Y segundo, un juez que se aleje de las construcciones teóricas totalmente divorciadas de la realidad. Gracias. Agradecemos a los doctores Agustín Bender, Darío Beltani y doctora Carola Capuano Tomei por su disertación y los invitamos a un receso de debates. Gracias.